El asombro. Hola, en este video vamos a hablar sobre algunos conceptos muy importantes de la filosofía, como el asombro, el ser, la ontología, la metafísica y también la diferencia entre la realidad y la apariencia. Desde hace mucho tiempo, los seres humanos han tratado de entender el mundo en el que viven. Muchas veces nos hacemos preguntas como ¿por qué existimos? ¿Qué es la realidad? ¿O cómo sabemos que algo es verdadero? Todo esto comienza con algo muy importante, que es el asombro. El asombro es esa sensación de curiosidad o de sorpresa que sentimos cuando observamos algo y queremos entenderlo mejor. Un ejemplo claro sería cuando vemos al cielo, a un cielo lleno de estrellas, cuando pensamos en cómo empezó el universo o cuando reflexionamos sobre la vida. El filósofo Aristóteles decía que el asombro es el inicio de la filosofía, porque cuando las personas se sorprenden por el mundo, empiezan a hacer preguntas y a buscar las respuestas. Gracias al asombro, las personas comienzan a pensar más profundamente sobre la existencia y sobre todo lo que nos rodea. Cuando hablamos del ser nos referimos a todo lo que existe, todo lo que podemos ver, sentir o pensar forma parte del ser. Por ejemplo, los seres humanos, los animales, las plantas, la naturaleza e incluso nuestras ideas o pensamientos. Los filósofos comenzaron a preguntarse qué significa realmente existir y qué es lo que hace que algo sea parte de la realidad. Uno de los filósofos que habló sobre esto fue Parménides, quien decía que el ser es algo que siempre existe y que no puede surgir de la nada. Reflexionar sobre el ser también nos ayuda a pensar sobre nuestra propia existencia, es decir, sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es nuestro lugar en el mundo. En pocas palabras, estudiar el ser es intentar comprender todo lo que existe. La ontología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el ser y la existencia. La palabra ontología viene del griego ontos, que significa ser, y logos, que significa estudio. Esto quiere decir que la ontología es básicamente el estudio del ser. Los filósofos que estudian la ontología se hacen preguntas como ¿qué significa existir? ¿Qué cosas son reales? ¿O cómo podemos saber que algo existe de verdad? Aunque parezcan preguntas muy complicadas, en realidad tienen mucho que ver con nuestra vida diaria, porque todos en algún momento nos preguntamos sobre la realidad o sobre nuestra existencia. La ontología trata de analizar y explicar cómo es el ser y cómo se relacionan todas las cosas que existen en el mundo. Por eso es considerada una parte muy importante dentro de la filosofía. Importante de la filosofía es la metafísica. La metafísica se encarga de estudiar la realidad en un sentido más profundo, es decir, trata de entender aquello que va más allá de lo que podemos ver o tocar. Los filósofos que estudian la metafísica buscan responder preguntas como ¿qué es realmente la realidad? ¿Existe algo más allá del mundo físico? ¿O cuál es el origen del universo? Filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron mucho sobre estos temas. Ellos pensaron que para entender el mundo no solo debemos observar lo que vemos, sino también reflexionar sobre lo que hay detrás de todo eso. La metafísica nos invita a pensar de manera más profunda sobre el universo, la existencia y el sentido de la realidad. Un tema muy interesante en la filosofía es la diferencia entre la realidad y la apariencia. La apariencia es la forma en la que percibimos las cosas con nuestros sentidos, es decir, lo que vemos, escuchamos o sentimos. Pero muchas veces lo que percibimos no siempre es la verdadera realidad. Un ejemplo claro son las ilusiones ópticas que pueden hacer que algo parezca diferente
de lo que realmente es. El filósofo Platón explicó esta idea con el famoso mito de la cueva. En esta historia, unas personas viven dentro de una cueva y solo pueden ver sombras en la pared. Ellos creen que esas sombras son la realidad, pero en realidad solo son apariencias. Este ejemplo nos enseña que muchas veces debemos cuestionar lo que vemos y tratar de buscar la verdad más allá de las apariencias. En conclusión, la filosofía nos ayuda a reflexionar sobre preguntas muy importantes de la vida y de la existencia. Todo comienza con el asombro, que es esa curiosidad que sentimos cuando queremos entender el mundo. Después, al estudiar el ser, la ontología y la metafísica, tratamos de comprender qué es lo que existe y cómo funciona la realidad. También aprendemos que no siempre debemos confiar solo en lo que vemos, porque muchas veces las apariencias pueden engañarnos. Por eso la filosofía nos invita a pensar, cuestionar y buscar un conocimiento más profundo sobre nosotros mismos y sobre el mundo en el que vivimos. Al final, reflexionar sobre estos temas nos ayuda a entender mejor nuestra existencia y nuestro lugar en el universo.